y la B que tenemos ahí. Y pásame mi agua, por favor. Gracias. Y ahora producto de extremos, que es este, sobre producto de medios, que son estos. Entonces me va a quedar delta Y1 por B igual a delta Y2 por A. Entonces, de aquí despejamos y me va a quedar de delta Y1 entre delta Y2 va a ser igual a A entre B. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. Perfecto, No, profe. entonces, ok, ya tenemos esta delta Y1, delta Y2, pero no nos es suficiente, digamos, para obtener la función, porque tenemos que tener una relación de velocidades. La voy a reacomodar aquí en la expresión que dice que es F1 entre F2 igual, y dice que es velocidad 2 en velocidad 1 para saber qué relación tengo aquí, que es la que tengo que averiguar. Bien, seguimos con esta expresión y aquí voy a presentar, digamos, si yo multiplico acá por 2 y acá divido por 2, pues también no se altera. Entonces, como yo tengo desplazamiento, yo quiero tener que el desplazamiento función del tiempo es una velocidad. Entonces, yo voy a poner algo así como esto. Yo tengo delta Y1 entre delta T. Y aquí tengo ahora delta Y2 abajo. Entonces, hago lo mismo. Delta Y2 entre delta T y no se altera. Entonces, esto me viene siendo U1 en U2. Y esto es igual a ¿quién? A en B. Pero aquí la relación es inversa. Yo la quiero U2 en U1. Es decir, aquí me está diciendo que la relación es U2 en U1. Bueno, pues entonces simplemente invertimos la relación aquí y ya tenemos nuestra función. Es decir, la función que nos corresponde será B o B en A. Ya que aquí está al revés, vean aquí en este cuadro es al revés, entonces B en A. Entonces nosotros ya tenemos nuestra relación mecánica de una forma similar o análogo al transformador, donde aquí ya sabemos que B en A es N1 en N2. Entonces, nuestro equivalente es nuestro transformador. Vamos a ponerlo aquí así. O sea, nuestro transformador, aquí viene el primario, aquí viene su secundario, y en las relaciones vamos a poner que es N1 a N2 como B es AA. Aquí está, B es A. Ahí está. Ya tenemos nuestro equivalente de que el balancín es un transformador, que su ecuación de relación es la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces vamos a la siguiente. Y aquí está la misma expresión, ya nada más acomodada. Y aquí está abajo la ecuación del transformador, ¿sí? En donde ya no es B1, B2, sino voltaje de primario o secundario, que lo vamos a convertir en el voltaje de carga y el voltaje transmitido. Como siempre, en el proceso también estas van a cambiar. O sea, aquí nada más fue para igualar las ecuaciones de relación para saber que es un análogo al transformador eléctricamente. Bueno, ahora pasamos a un ejemplo. Aquí está el ejemplo y sobre este ya podemos trabajar. Ahora bien, observen que esta expresión, por favor, toda esta expresión, toda esta parte mecánica, ¿sí? Toda esta parte mecánica está colgada al otro extremo. Entonces, cuando yo aplique la fuerza, ¿sí? Cuando yo aplique esta fuerza de aquí, esta F de T aquí, para arriba o para abajo, no importa, va a mover esta parte. Esta parte yo la podría poner así.
Aquí tengo mi resorte. ¿Quién llama? Luego tengo la M1. Sus rueditas para saber que se mueve. O sea, entrando a mano derecha. Luego tengo el otro resorte que es K1 y finalmente aquí aplicamos la fuerza. 16 o el departamento es el Sí, para allá o para acá, no importa, es el mismo. Entonces tenemos la velocidad 1, que está aquí la velocidad 1, y aquí está la velocidad 2. Entonces aquí está ya lo mismo que este, y va a moverlo, pero si no existiera esta barra. Ahora, si existe la barra, entonces aquí podemos explicar que este elemento, esto de acá, es una carga. ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, véanme por favor aquí en la mano. O sea, ustedes pongan una mano, empújenla, resístanse y bueno, van a tener esta carga. Pero si tuvieran otra carga de este lado, a partir de 1, es decir, en este caso se vería mejor así. Es decir, aquí, si la barra la considero despreciable, el peso, yo al empujar, pues solamente tendría la acción de esto. Pero ahora, a la hora que tengo una carga aquí, o sea, cuelgo la carga de este lado, pues entonces, aparte de lo que yo tengo aquí como que se opone, que es eso, acuérdense que las fuerzas aplicadas es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. Entonces, ahora esta está funcionando como una carga, igual que en los engranes, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos... Aquí lo que estamos mirando, espérenme otra vez. Aquí, esta pieza, toda esta parte de aquí, se va a ser nuestra carga. Esta es una carga. Entonces, a la hora que aplico esta fuerza que está aquí, hacia allá o hacia abajo, no importa, se siente la carga, y entonces va a ser lo que ya vimos aquí, que le pusimos aquí una línea así recta, y aquí sus rueditas, bueno, ya no hace falta. Entonces tendremos nosotros que es, la ecuación es muy simple, vamos a presentarla, y decimos, vamos a borrar esta parte que dice que es carga, para poner aquí la ecuación. Y dice, mi fuerza es igual, o sea, la fuerza aplicada es igual a la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. En este caso, bueno, dado que es la velocidad 1, entonces va a ser 1 en K1 integral de U1 menos la velocidad 2, que es de este lado, por dt, más, bueno, ahora sí, tenemos la carga de este lado, esta es la carga, entonces aquí se va a ver reflejado, y tenemos la fuerza de carga. Recuerden que esto es igual que algo eléctrico, es decir, si este fuera voltaje, bueno, vamos a ponerlo. La ecuación eléctrica vale la pena ponerla, ¿sí? Vale la pena, vamos a ponerla. Voltaje de T es igual a 1 en C1 integral de I1 menos la corriente 2, que decir que está entre dos corrientes, más voltaje de carga. Lo interesante aquí es que si lo vemos eléctricamente, esta es una caída de voltaje debido al capacitor C1 y esta es la caída de voltaje del primario. Acuérdense, nosotros en el primario no ponemos LP por la derivada de la corriente que circula por dt, sino todo esto en realidad es una caída de potencial que aquí lo vemos como voltaje de carga. Este es mi voltaje de carga, que es lo mismo que estamos hablando aquí, ¿sí? En vez de poner la bobina, que es del primario. Entonces, para el circuito, cualquier circuito que tenga aquí, ¿sí? La corriente. Entonces, esta bobina, que es el primario, actúa como carga del circuito. Entonces, aquí mecánicamente igual, es decir, aquí está esto de aquí, todo esto, pues no representa más que una carga
que se ve reflejada de la parte derecha en la izquierda. Si no tuviera nada y como la barra no pesa, pues entonces simplemente movería, lo único que mueve, lo único que movería va a ser esto. Entonces, ahora es esto más la carga que siente del otro lado. Creo que está más claro o lo explico de otra manera. A ver, que alguien me conteste. Sí, está claro. ¿Sí está claro? Bueno, entonces aquí ya tengo mi ecuación, ya se entendió el punto. Entonces, vean cómo ya puedo estar viendo mi circuito equivalente. Bien, ahora tenemos como son dos ecuaciones, porque, bueno, aquí hay dos velocidades, presentamos la otra ecuación. Mecánica, que es cero, igual que en la cuestión eléctrica cuando ya no hay fuente, y va a ser otra vez 1 en K1, nada más que ahora va a estar en la velocidad 2, menos el efecto de la velocidad 1 por dt, más tenemos la M1 por la derivada de la velocidad 2, más tenemos el K2, que es 1 en K2, integral de la velocidad 2 por dt. Y eléctricamente, bueno, pues tenemos que 0, tenemos 1 en C1, integral de la corriente 2, menos la corriente 1 ahora, por dt, más L1 por la derivada de la corriente 2, por dt, más 1 en C2, integral de I2 por dt. Esto quiere decir que tengo yo en el primario, automáticamente veo que tengo dos mallas, que la vamos a presentar. Aquí están mis dos mallas, en tenue ahorita, para que volvamos a poner los elementos tal y como están aquí. Veamos cómo ponerlos. Aquí pongo mi primario, que es mi caída. Ahí está. Aquí presento la caída de potencial, que en este caso lo voy a poner mecánico. Esta es mi fuerza de carga, ¿sí? Que es mi voltaje de carga. Aquí está, es lo mismo, esta parte 2, en analogía. Y que dice que en la corriente, estamos en la corriente 1, perfecto, entonces estamos en la corriente 1, y tenemos un capacitor que está aquí, entre la corriente 1 y la corriente 2, y la fuerza de carga. Eso es todo lo que hay. Ah, no es cierto. Y tenemos la fuente. Entonces, aquí tenemos en la malla 1, tenemos la fuente que es mi fuerza F de T. Y aquí está ya, ahí tenemos nosotros automáticamente, tenemos la primera malla. ¿Ok? La segunda malla me dice que no hay fuente, aquí está, y dice que tengo un capacitor que es la misma, K1, que es este, K1, que está entre la 2 y la 1 ahora, porque esta es la corriente 2. Y tengo una M1, aquí está mi M1, y tengo un capacitor K2, aquí está mi K2, y ya tengo aquí mi circuito completo. Ahí está. Entonces, claro, ahorita lo sustituimos si quieren por las partes eléctricas, pero ya sabemos que tenemos dos mallas para el primario. Y nos falta el secundario, es decir, bueno, aquí vamos a presentar nuestro secundario o lo que falte. Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda en cuanto a ecuaciones? Bueno. No, profe. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien, deje quitarle un mosquito a mi ojo porque se metió un mosquito ahí. Bien. Pasemos a la parte secundaria, es decir, ahora ya le transmitió al moverse, le transmitió una fuerza, ¿sí? Ascendente o descendente, no importa. El hecho de la analogía es que cuando yo tenga, voy a usar la pizarra,
sea, yo tengo varias, ¿cómo se dice? Varias mallas, ¿sí? Y cuando tengo corriente en una fuente, pues me da la impresión, porque es creíble para nosotros los eléctricos, que hay una corriente en las otras mallas. Con que haya en una, hay en todas. Eso así como si se lo decimos a un ingeniero químico, al principio dice, a ver, ¿cómo? Pues, ¿por qué va a haber corriente? Bueno, pues, porque son conductores y circula corriente, y ya podemos hablar de transmisión de energía. Pero bueno, el caso es que también cuando tenemos un transformador, bueno, es obvio que transmitimos un voltaje, o sea, aquí transmitimos un voltaje por inducción. Claro, aquí tenemos una ventaja, podemos tener corriente en un sentido o en otro, dependiendo si ponemos un puntito acá o el otro, pero eso ya son características de la cuestión eléctrica. Pero en cuestión de mecánica, pues no hay más que el fulcro estando en una posición, si yo aquí empujo, acá se va para arriba, si yo lo hago para allá, pues se viene al revés. Entonces, hay una relación inversa, definitivamente, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? No. ¿O no? Bien, entonces, como se le transmitió, aquí ya tengo el secundario. Voy a presentar ahora las ecuaciones del secundario. Lo borro porque se supone que las tenemos más adelante. Esto ya se los envié y aquí están ya las ecuaciones. O sea, las estoy escribiendo para, por alguno que no le entienda una parte, pues ya les quede claro. Entonces, aquí la pregunta es cómo estamos las ecuaciones del secundario. Aquí veo que son U3, U4 y U5. Tengo un elemento entre 4 y 5 y un elemento entre 3 y 4. Entonces, si eso me dice que tengo una correlación muy fácil de 3 mallitas. Es decir, aquí están, voy a presentar las mallitas. Aquí está 1, 2 y 3. Tengo en cada malla, tengo una corriente convencional, aunque la fuente esté al revés, eso es igual. Y aquí vamos planteando las ecuaciones mecánicas y eléctricamente ya no las ponemos, directamente las vamos a poner en el circuito. Entonces vamos a presentar aquí. Dice, bueno, acá, a la hora que jaló, resulta que hay una fuerza transmitida de este lado, que es nada más 1. Entonces vamos a hablar de la fuerza transmitida que va a mover en la velocidad 3 a D3 por la velocidad 3 menos el efecto de la velocidad 4 y nada más. Es decir, no hay más que este elemento. Entonces, esto me dice que yo tengo, y aquí está interesante, tengo mi bobina de secundario, siempre aquí lo pongo, y yo sé que aquí tengo mi voltaje transmitido, mi corriente, ¿qué? 3, y tengo una resistencia de T3, que es R3, ¿sí? Sí, profe, es Sí. D2. D2 es La ecuación. La resistencia es R2. Es R2, ¿verdad? Sí, entre Perdón. 3 y 4. Sí, me fui con la finta, porque aquí dice que es R2, ¿verdad? Aquí es R2, es D2. Por lo tanto, tenía razón. Aquí, perdón, disculpe, se me fue el avión. Pero ahorita lo arreglamos, qué bueno que se den cuenta. Aquí, este es D2 y obvio, este va a ser R2, que está entre la corriente 3 y la corriente 4. Y el voltaje, que este es como fuente, entonces aquí está. Ya tengo la ecuación, que sería voltaje transmitido es igual a la resistencia 2 de la corriente 3 menos la 4. Ahí está. Queda bien. ¿Alguna pregunta? Ahora queda 0, obviamente, porque ya no hay fuente mecánica, y va a ser igual de 2. Ahora va a ser velocidad 4
menos la velocidad 3, que es la corriente 3, más, porque la suma de los elementos que se resisten al movimiento será 1 en K3, 1 en K3 integral de U4, no, sí estoy en U4, menos la velocidad U5 por dt, más nada, porque ya los otros elementos están a la velocidad 5. Ahí la dejamos. Y por último tenemos la última ecuación, que es 0, que está en la velocidad 5, que es obviamente 1 en el mismo capacitor, que es 1 en K3, que es el resorte, integral, ahora estamos en la U5 menos la U4 por dt, más, obviamente, M2, que es la masa 2, por la derivada de la velocidad 5 en dt, más, y aquí tenemos una D1 por la velocidad 5, que es más. Ahí está. Entonces, lo vamos a presentar aquí eléctricamente, ¿sí? Aquí dice, no tienes fuente en la malla 2, tienes una D2, que es la misma que está R2, y un capacitor, aquí tengo mi capacitor, que es mi K3, mi C3, entre la velocidad 4 y la velocidad 5, aquí están los elementos, y nada más tengo eso, entonces que sí que ya lo puedo cerrar aquí. Sí, lo azulito nada más era así como para que viéramos por cuando teníamos nuestras mallas y nada más las llenamos. Así yo puedo llenarlo con lápiz tenue y después ya llenarlo con el lápiz un poquito más fuerte. Y dice, en la última malla, que es la malla 5, tienes un capacitor C3 entre la corriente 5 y la 4, hay que cerrar el 4 aquí, y tienes una bobina que es L2, que es M2 en la velocidad 5, y una R1, que es mi D1. Entonces ya aquí ya le cierro y ya tengo mi circuito equivalente eléctrico de analogía directa, o sea, de fuerza-voltaje. Ya, aquí no hace falta establecer las ecuaciones, se supone que las saben. Claro que si tienen dudas las hacemos, claro que sí. ¿Alguna duda? Entonces, si no hay duda, pasaremos al circuito que ya está aquí. Ahí está. Bueno, vamos a borrar todo lo demás que hicimos y ahí está. Aquí están las dos de las mallas del primario y las 3 mallas del secundario. Ahora viene la relación, esa ya la conocimos hace rato, pero si quieren las volvemos a hacer. Ahí teníamos F1, F2 y yo quiero recordarlo usando las ecuaciones eléctricas. Y vamos a hacerlo, por ejemplo. Voltaje 1, voltaje 2, ahora es que voltaje de primario, pero que el voltaje de primario decimos que es aquí un voltaje de carga. Bueno, vamos a ponerlo. Aquí tengo mi voltaje de carga. Entonces, mi voltaje de carga entre voltaje, ¿qué? Voltaje que tenemos de voltaje transmitido. Entonces, sería, que es el voltaje de secundario. Es el voltaje transmitido igual a la corriente, que en este caso es la I3, ¿sí? Aquí está la I3, entre la corriente del primario, que es I1. Y esto, pues, obviamente va a ser N1 a N2, que es la que yo ya conozco de mi transformador. Ahí está, es esta. Ahora, lo único que hago, para que tenga congruencia con la parte mecánica, transferir voltaje, ¿qué es? Pues es fuerza de carga, que aquí ya lo teníamos, vean ustedes, aquí está la fuerza de carga, entre la fuerza transmitida, ¿sí? Igual a la velocidad U3, entre la velocidad U1, y obviamente ya sabemos que esto es V en A, ¿no? Porque la relación aquí, claro, si ustedes hubieran puesto otra relación en el fulcro, digamos, aquí Ya va a tienen... terminar la sesión. Sí, gracias, hijo. Muy amable. Aquí, si ustedes hubieran puesto aquí X1 y aquí X2, bueno,
o A y aquí B mayúscula, exactamente lo mismo. ¿Qué tanto? Bueno, nos vamos y regresamos y aclaramos las dudas que tengan. ¿Sí? Vámonos. Son importantes porque dices tú, bueno, es que mi sentido de corriente, me dice que mi corriente es menos 2.1, pero bueno, pues quiere decir que tu corriente convencional que tú pusiste está al revés, o sea, tu corriente real está al revés. Ya. No quiere decir que sea corriente negativa. Claro que podemos jugar con los valores negativos y positivos, pero en muchos casos ese signo es referencial, por ejemplo, como la fuerza igual a menos kx del resorte. Este signo negativo lo único que me dice es que si yo a este resortito lo expando, ¿sí? Lo expando, se va a contraer, la fuerza restitutiva es inversa. Y claro, este valor de K es importante porque si violas o sea, tiene un límite, tiene una, o sea, que no, si no le tires demasiado, porque si no se va a deformar. O sea, esta constante de elasticidad del resorte no debe violar el módulo de Young. Si lo rompe, pues entonces se deforma el resorte. Y entonces está acotado a que se circunscriba a fuerzas que no lo van a romper. Claro, si yo quiero más fuerza, pues le pongo un resorte más fuerte, ¿verdad? ¿Has visto los resortes que tienen los metros? O sea, es que tienen una llanta así, que también viene la base y de la rueda. Tienen unos resortotes ahí bien, bien fuertes, bien, como que humanamente no los puedes aplastar tan fácil, ¿no? Es decir, va a depender del espesor y cosas por sí. Entonces, ahora sí que ahí obedece al hecho de, según el sapo es la pedrada, ¿verdad? O sea, si el sapito es más grande, pues agarro una pedrada más grande, una piedra. Entonces, sí quedó claro, Moreno. Ahora, aquí le pregunta si quedó claro lo de la ecuación de referencia. Esto ya se los había mandado y lo único que expliqué es cómo va esa relación. ¿Hasta ahí va bien todo, jóvenes? Leonardo, Brian, Jonathan, Jessica. Sí, profe, todo bien. Profe. Todo bien, profe. Bien, pasemos al segundo. Ahora, aquí en este problema me va a gustar, más que hacer las ecuaciones, voy a tener que hacer las ecuaciones de relación. O sea, voy a empezar al revés, por las ecuaciones de relación, porque es un poquito más, digamos, un poquito más largo, pero nada complicado también. Cambia un poquito el concepto. Aquí el fulcro, vean, no está en el extremo. Es lo que yo les decía con respecto a su mano. Es decir, aquí extienden su mano, tocan la pared de un mueble y hacen eso. Ese desplazamiento nos va a ayudar, vean por favor, ¿en qué nos va a ayudar? Pues resulta que, vean ustedes, voy a escribir sobre esto. Y aquí, es la base del triángulo. Y lo vamos a mover, claro, aquí serían desplazamientos pequeños de acuerdo a este dibujo. Pero, bueno, creo que vamos a tener que poner algo más fuerte. A ver si pinta más Sí, ahí está, hasta ahí. Ahora, estos son desplazamientos pequeños, pero vamos a considerarlo más grandotes, de tal manera que sería aquí este desplazamiento, el pequeño que suma A, B y C, aquí está abajo, A, B y C, que bueno, que está arriba también, ¿no? Y aquí tenemos un triángulo. Ahora, el otro triángulo será de movimiento, o sea, aquí. Y el otro movimiento, el otro triángulo estará aquí solamente, aquí, este pequeño triángulo. Estos son mis tres triángulos de movimiento, es decir, esta me da un desplazamiento que va a ser congruente con la velocidad 3 y le voy a llamar delta, porque estoy en Y, delta Y3. Y a esta, ¿cuál fue esta? Verde, el color verde. Ahí está.
y esta que es verde, aquí dice velocidad 2, entonces a esta le voy a llamar delta Y2. Y finalmente, esta que vamos a llamarle, que aquí está la velocidad 1, le vamos a llamar delta Y1, este desplazamiento. No es tan grande, simplemente estoy representando los triángulos de desplazamiento aquí. Y aquí le llamé A, B y C, le pudieron haber llamado A, B y C, o también le pudieron haber llamado de aquí a aquí A, de aquí a acá le hubieran llamado B, y de aquí a acá le hubieran llamado C. Es decir, también se vale esas formas de división. Entonces, si ya entendieron el triángulo, vamos a pasar, voy a borrar todo esto, a pasar este pequeño triángulo en una forma tal que sea así. Si yo tengo mi... Ahí está. Entonces, aquí dijimos que es ¿qué? Delta. Este desplazamiento es delta Y1 para ser congruente con la velocidad U1. Luego, aquí en B tenemos delta Y2, que es U2. O sea, estamos desplazando perdón. Claro, que si hubiera sido en X, pues le ponemos delta X. La letra es lo de menos, ¿no? Y el último, que es congruente con la velocidad 3, que es delta Y3. Entonces, ahora este es un ángulo alfa. Y como dije, el primer triángulo, aquí, bueno, puedo hacer el triángulo. Sí, el primer triángulo, que es este. Aquí está. Este grande le decimos, bueno, el seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que es delta Y1, que es esto, entre la hipotenusa. Pero si vemos, aquí es en donde voy a considerar los desplazamientos en la pared o en el mueble, vean que es como un triángulo rectángulo, que es adyacente resulta ser casi iguales. Entonces, por aproximación, yo voy a poner cateto opuesto sobre el cateto adyacente por aproximación. Entonces, aquí abajo ya voy a poner que es el seno de alfa es igual aproximadamente con el cateto opuesto, que es delta Y1 para ese triángulo, delta Y1 entre la hipotenusa, que es acuérdense que aquí era A, B y C, estas distancias eran A, B y C. Entonces este será A más B más C. O sea, porque toda esta distancia de la hipotenusa, que es el cateto adyacente, pues es A más B más C. Y ya tengo mi primera relación. Ahora, el siguiente triángulo, vamos a hacer el siguiente triángulo. Va a ser este triángulo. Y decimos, el seno de alfa también por aproximación será exactamente lo mismo y vamos a tener una relación similar. Es decir, ahora vamos a tener delta Y2 entre A más B, porque ahora más tengo A más B. Y esto va a ser igual para el tercer triángulo, de la misma manera. Quiero que vean aquí que ese triángulo tiene la misma constitución en el sentido del seno de alfa, y entonces nos va a dar una relación que dice que es delta Y3 entre A, nada más, porque ese es el pedacito de hipotenusa que nos queda. Claro, esta es la aproximación, aunque todo lo demás es igual. Bueno, esta relación se entiende para poder pasar a la siguiente etapa. Acuérdense, ahorita regresamos a las ecuaciones. Ahorita lo que me interesa es las relaciones que hay en, que son las, ¿cómo se dice? Las ecuaciones de relación, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Jonathan, Jessica, la que pregunta, Brian, que estén. No, profe, todo Ah, claro. perfecto. Entonces, veamos, vamos a pasar al... pasaremos a la... a obtener la relación porque va a ser un poquito distinta, pero vamos a ver. Si no hay preguntas, continuamos. Como las borro porque evidentemente ya las tenemos acá en el otro lado. Aquí están, ahí están, ya están aquí. Entonces, por favor, traten de observar que, sí, aquí sí alcanzan a ver el cursor, sí ven el cursor o lo pongo como foquito. Bueno. Sí se ve, profe. Sí, se ve. Ok, aquí está, miren, aquí está otra vez el mismo triángulo y presentamos aquí delta Y1 y delta Y2, aquí está ya en resumen. Y ahora lo que hacemos es el truquito que hicimos la vez pasada también. Y aquí tenemos para delta Y1, bueno, espérenme tantito. Regresémonos para saber qué relaciones tenemos que considerar. Vamos a regresarnos aquí, aquí está. Si vemos aquí la relación que me interesa para el transformador, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo aquí tengo pues, mi primario y voy a tener voy a tener dos secundarios, uno y dos secundarios. Ahí están mis dos secundarios, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí. O sea, todos los que se van a colgar de él. Porque esta forma parte del primario. O sea, todo esto es parte del primario. Aquí están las ecuaciones que representan al primario. Luego, estas van a representar a un secundario. Y finalmente, va a representar las ecuaciones del otro secundario, que es este. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo que voy a ver es la ecuación de relación. Evidentemente, aquí yo tengo N1, aquí tengo N2 y aquí tengo N3. Entonces, para el primer secundario, yo tendría N1 en N2. La pregunta es mecánicamente a qué se refiere. Bueno, pues entonces aquí lo que quiero saber es las relaciones de velocidad. Por ejemplo, aquí sabemos que tenemos una corriente, bueno, aquí otra corriente que es la velocidad. ¿Cuál es la corriente de primario? Bueno, la corriente primario va a ser U1 y la corriente de secundario para el caso va a ser aquí U2 y va a ser U3. Entonces, aquí la relación eléctrica es voltaje de carga, que es mi voltaje. Acuérdense que en el primario, aquí es un voltaje de carga, entre voltaje transmitido 1, porque va a haber ahora dos secundarios, va a ser igual a la corriente del secundario, que la corriente del secundario, estamos hablando de esta ecuación, es la ecuación de la corriente 2. Entonces aquí va a ser la corriente 2 entre la corriente 1, que es la de primario, igual a N1 a N2. Pero entonces aquí la pregunta, mecánicamente, ¿qué es? Fuerza de carga, fuerza transmitido 1, o sea, seguimos ahí la secuencia, la velocidad 2 entre la velocidad 1, y ahora aquí está la incógnita, ¿cómo hago la relación mecánica? Entonces aquí es en donde voy a usar el triángulo que estamos viendo. Entonces, si se entendió, podemos pasar a los triángulos. Si no, explico algo más. ¿No? Bueno, entonces no hay comentarios. Yo busco entonces U2 en U1. Fíjense, aquí vamos a buscar U2 en U1. Entonces, de estas ecuaciones, voy a borrar todo esto. De estas ecuaciones hay que buscar, entonces, U2 en U1. ¿Por qué? Porque mi ecuación de relación es fuerza de carga
entre fuerza transmitido 1 igual a una velocidad 2 entre la velocidad 1 igual a, y esto es lo que nos falta. Entonces, vean aquí, voy a utilizar, obviamente, estas dos ecuaciones, aquí, estas dos. Dado que tengo la igualdad, pues me interesa el desplazamiento Y2, porque al hacer Y2 en delta T me da velocidad 2, y esta me da velocidad 1. Entonces, aquí vean cómo lo hicimos, dividimos entre delta T, igual que en el balance inicial, y vamos a tener que U1 en U2 va a ser A más B más C entre A más B. Pero aquí dice U1 en U2 y yo quiero U2 en U1. Bueno, pues entonces la conclusión es muy simple. Simplemente invierto esta relación y me va a quedar que mi relación es A más B entre A más B más C. Y aquí ya tengo ya mi ecuación de relación de mi primer secundario. ¿Hasta aquí una pregunta? Yo sí, profe, ¿podría volver a explicar de nuevo cómo sacó esa relación? Disculpe. Sí, sí. Me voy a regresar bueno, antes que me regrese, borro todo esto y me voy a esta relación. Aquí. Aquí el triángulo, es decir, bueno, no el triángulo. Aquí, vamos a hacer el circuito. Aquí está. El circuito ya está hecho y las ecuaciones del circuito lo vamos a ver posteriori. Pero aquí ves el circuito y dices, bueno, aquí tengo el primario y mis dos secundarios. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién preguntó? Sí, profe, yo, Brian. Brian. Ok, Brian. Entonces, si yo quiero sacar las ecuaciones, es más fácil sacar las ecuaciones eléctricas de relación. ¿Estás de acuerdo? En este caso, vamos a hablar de aquí, primario y secundario. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo lo establecemos? Vamos hasta el voltaje 1, que es el de primario, que ahora es voltaje de carga. Ya sabemos que aquí está, aquí ya mi voltaje de carga, ¿sí? Entre voltaje 2, que es el voltaje transmitido. Aquí está el voltaje transmitido. Igual a quién? A la corriente de secundario, que es la corriente I2, que está aquí, mira. Entre la corriente del primario, que es I1. Igual a la relación N1 a N2. Entonces, N1. Esto no tenemos discusión, lo conocemos desde el transformador, no hay problema. Ahora, transferimos eso a términos de mecánico. Y ve aquí, en vez de tener fuerza de carga, voltaje de carga, tenemos fuerza de carga. Y en el inducido es fuerza transmitida. Entonces, tengo fuerza de carga entre la fuerza transmitida 1 igual a la velocidad que está en el secundario, que es la velocidad 2, entre la velocidad 1 igual con, y aquí está la incógnita, yo debo buscar la que va aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, como la debo buscar, ¿cómo la busco? Bueno, en mi triángulo, o sea, voy a repetir aquí abajo las relaciones. ¿Te acuerdas de la relación? Era delta Y1 ¿entre qué? ¿Sí lo tienes ahí? ¿Entre quién? Entre A más B más C, creo, ¿no? A más B más C. Ya. Sí. Y tenemos el delta Y2 entre A más B. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, aritméticamente voy a pasar este término para que me quede delta Y2 en delta D1. Voy a pasar para acá, o sea, para acá, perdón. O sea, lo paso para acá y lo paso para allá. ¿Estás de acuerdo? Aritméticamente hablando. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahí sí. Bueno, entonces voy a hacerlo. Y me va a quedar que entonces delta Y2, voy a dejar un espacio ahí, entre delta Y1, y aquí voy a dejar el espacio, bueno, aquí ya está, igual a quién. Tenemos que, como pasa esto, me pesa A más B, y aquí me va a quedar A más B más C. Aunque quede encima de esto, sí lo ves, ¿verdad? Bueno. Claro, sí, sí.
Bueno, ahora divido entre delta t cada uno y no se altera. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Dónde? Aquí, ¿qué tengo acá? Tengo U2. Unos. Ujú. Entonces voy a poner U2. ¿Y qué tengo acá? Aquí tengo Uno. ¿qué? Uno. U1, exactamente. Entonces, yo voy a poner entre, espérame, ahí está, entre U1, igual ¿a quién? A la relación que tengo aquí, que ya la conozco, que es A más B. Y aquí A más B más C. Y ya tengo mi relación. ¿Ya la viste? Que es la que yo buscaba, entonces es la que voy a poner acá. ¿Sí? Ok. A más B entre A más B más C. Y ya tengo mi relación mecánica. ¿Sí? Ahora sí lo viste. ¿De qué la saqué? De mi relación de los triángulos. Bueno, aquí ya estaba, aquí ya la habíamos visto. Aquí está, mira, aquí la palomeé. ¿Sí? Aquí está. Acabo de enmarcar con rojo, que es la misma que esta. Bueno, nosotros ya la dedujimos. ¿Sí la ves o no? Sí, profe, ya está más claro. Bueno, Gracias. ahora vamos a hacer la otra, pero y repetimos todo el proceso. ¿Qué te parece? Pero con la otra. Sí, ya está Bien, bien. vamos a hacerlo. Vamos a borrar todo esto, porque eso ya está aquí, ya está listo aquí, ya nada más está para que pero el chiste es que se entienda que es lo que hicimos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer aquí bueno, aquí está el triángulo, y ahora vamos a necesitar, por favor, préstame atención aquí, vamos a necesitar esta ecuación y esta. ¿Por qué? Bueno, pues porque las ecuaciones de relación, ¿ya viste cuáles son? Digo, para yo pasarlas directamente a donde las vamos a necesitar. Un momento, déjelas anoto. No, ahí están, aquí, ahí las tienes, ahí esto te lo mandé, ahí lo tienes, ¿no? Ah, sí, pero lo que pasa es que aún no lo he descargado, profe. Por eso. Ah, bueno, ok. Ya está. Ok, bueno, aquí, vamos a ver, anotaste esta relación, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, ya no vamos a utilizar, esta no la vamos a utilizar. Sí, ¿Por qué? esas Porque dos. ahora vamos a necesitar otra relación de velocidades. ¿Estás de acuerdo? Vamos a ver cuáles necesitamos. ¿Estás de acuerdo? Jonathan. Sí, profe. Ok, entonces vamos a las que necesitamos. Ahí está. Vuelvo a tener el circuito y voy a ahora manejar, ¿sí?, la ecuación de relación de estos dos, que son precisamente el otro secundario. Y vamos a formarlo. Primero la parte eléctrica otra vez. O sea, tantas veces como podamos. Hasta que se entienda. A ver, tú veme diciendo, ¿qué voltaje pongo aquí? Primero es el voltaje C, ¿no? De C sobre el voltaje Voltaje de carga. de carga, perdón. Sobre el voltaje transmitido 2. Exactamente, que es el equivalente a... Y de una vez vamos a poner los eléctricos, los mecánicos, ¿vale? Sí. Que será fuerza de carga entre la fuerza transmitida 2. Ahí está ya. Ok, continuamos. Ahora la parte eléctrica. ¿Qué? La corriente de secundario, ¿cuál es? Corriente del secundario. I3. I3. Y la corriente entre corriente de primario, ¿qué es? I1. 1. ¿Y esto cuánto es? En relación, aquí está. N1 y N3. N3. Ahí está. Ya tenemos, porque eso es nuestro pan de cada día. Bueno, como eléctricos, ¿estás de acuerdo? Sí. Bien, ahora vamos a formular los mecánicos. Entonces, aquí tenemos que es la velocidad 3 y la velocidad 1. Pero ahora me falta la ecuación de relación de los brazos de palanca entre A, B y C del balancín en cuestión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces, si te acuerdas, vamos a escribir esa relación. ¿Qué era qué? Es Delta Y1.
1 entre sobre A más B A más C más B más C igual a igual delta Y3 sobre A. delta Y3 entre A. Entonces, ¿qué necesito? U3 en U1. Entonces de aquí voy a despejar, me va a quedar, la voy a poner acá, en ese color, fuerte. Delta Y3, la voy a poner entre algo, pero bueno, todavía no lo pongo. Y voy a poner acá delta Y1 entre algo. ¿Estás de acuerdo? Sí, Aquí pasé este delta Y1 acá. Y ahora lo que voy a pasar es esta A, la voy a pasar para arriba y me va a quedar aquí quedar A. A Y sobre A abajo me va más a B. quedar A más B más C. Ahora sí, Sí, digo, artificiosamente aquí le pongo delta T, pero bueno, es válido para que me dé la velocidad y aquí ya tengo la velocidad 3 entre la velocidad 1. Y ahora sí, obviamente ya esta relación ya cuajó. O sea, esta relación es la que voy a poner aquí. ¿Está claro? Y como ves aquí abajo, pues ya la teníamos. Mira, aquí está. sí. Sí, esta yo las puse ahí, pero como una cosa total. Y ahorita ya lo que hacemos aquí en clase es demostrarlo. Entonces ya puedes hacer la ecuación de relación y tienes dos ecuaciones de relación, como insisto, ¿verdad? Uno por cada secundario, es decir, aquí tienes una y aquí tienes la 2 que ya hicimos. Ya hicimos anteriormente la 1 y esta es la 2. Entonces yo siempre recomiendo empezar por la parte eléctrica, esta parte eléctrica que nos va a ayudar a hacer la parte mecánica. ¿Sí está bien? Sí, pero ya está más claro, muchas gracias. No, bueno, hasta que te quede claro, hijo, porque si no, Sí. yo sé que es un poquito de aritmética, pero ya agarrándole el hilo ya. O sea, con uno que le encuentres, ya le encuentras al otro. O sea, aquí estas ecuaciones de relación están totalmente basados en el concepto de la triangulación, de este caso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, espérame, aquí tenemos estas relaciones, aquí está, de estas relaciones que salen del triángulo. Claro, si tú hubieras puesto otras relaciones, pues tienen diferentes relaciones. Por ejemplo, espero no hacerlos bolas. Me voy al pizarro mejor. Es algo más fácil. Por ejemplo, si el triángulo ahora esta distancia de aquí le hubiera llamado A. Luego a esta distancia de aquí a acá le llamo B. Y luego a esta distancia de aquí hasta acá le llamo C. Entonces, este sería delta Y3, este era delta Y2 y este es delta Y1. Entonces aquí las relaciones hubieran sido ligeramente distintas. Por ejemplo, la de delta Y1, que es cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que sería nada más el valor de C, igual aproximadamente al otro, ahora al de B, será delta Y2 entre B. Y esto es igual también aproximadamente al que sigue, que será delta Y3 entre A. Ya, eso hubiera cambiado un poquito el aspecto, hubiera sido tal vez más fácil, pero bueno, distinto, pero interrelación delta, la velocidad 3 con la velocidad 1 hubiera sido diferente bueno, diferente en el sentido de valor, pero estrictamente hablando es el mismo. Daría nuestra relación a delta Y1 con delta Y2. La relación sería B en C o C en B. Sería más sencilla A, B y C en vez de poner A, B, C y D. Pero bueno, eso nos deja una amplitud de escoger o X1, X2, X3 o no sé, lo que tú quieras escoger, es decir, según la aritmética. Es decir, juegas con el seno del ángulo y se acabó. Es decir, si se te olvida, pues lo deduces, ¿no? O sea, puedes hacer tu propio
digamos, con tus propios literales, pero el resultado, pues, es el mismo, ¿no? O sea, a mí me gusta, diría alguien, complicarme la vida. Pues no, bueno, pues A, B más C. Pues, cada pedacito yo le llamé un distinto valor de fulcro, digo, perdón, de la barra, sección de la barra. Bueno, si ya quedó claro, entonces ahora sí podríamos hacer las ecuaciones. ¿Alguien quiere aclarar algo sobre las ecuaciones de relación? Como les dije, aquí empecé al revés. Primero las ecuaciones de relación y después voy a poner las ecuaciones del sistema. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que continúe con esto? ¿No? Entonces, como ven, aquí me llevó un poco más tiempo las ecuaciones de relación, y las otras ecuaciones pues ya son más simples porque pues ya más o menos hemos hecho elementos mecánicos. Y bueno, si no hay preguntas, pasamos directamente a las ecuaciones del sistema. Bueno, aquí ustedes podrán observar, ¿sí? Que tengo, aquí tengo la velocidad, toda esta parte de aquí, perdón, es mi primario, y vamos a presentar la ecuación que es f de t, aquí está, vean, f de t, y tengo 1 en K1, ya lo habíamos visto acá, más la fuerza de carga, que es precisamente la que siente, o sea, en este caso el brazo, como dije la vez pasada, que con ¿sí? Si yo muevo aquí y no tengo nada del otro lado, dado que la barra no pesa, pues simplemente no siento una carga. Pero si le pongo carga, ahora sí, siento lo que muevo aquí más el efecto de la carga. Pero puedo tener varias cargas, ¿no? Es como en el brazo, que se me colgaron varios niños. O sea, pues cuántas manos, no me importa cuántas manos estén ahí, simplemente yo voy a sentir una carga. O me cuelgo varias bolsas, ¿no? Como cuando van al mercado y les cuelgan sus bolsitas ahí en el brazo. ¿Cuántas bolsas? No, pues yo sé que cargo algo, ¿no? O sea, tengo una carga. Igual que eléctricamente, tiene una carga total, es decir, o sea, quieren desglosar la carga, se vale, pero para efectos prácticos, yo tengo una carga y se acabó. Entonces, así está esta ecuación. Claro, si no queda claro, lo podemos desglosar, pero aquí está. Toda esta parte es mi fuerza que se resiste al movimiento debido a K1, y esta es mi fuerza de carga. Entonces, la fuerza aplicada a un sistema mecánico es la suma de las fuerzas que se resisten al movimiento. Entonces, esto equivalente en una parte eléctrica va a ser voltaje de T, ¿sí? Va a ser igual a 1 en C1 integral de I1 menos I4, que es en este caso va a ser I4, por dt más voltaje de carga. Este es mi voltaje de secundario. Es decir, este es el caso de la fuerza de carga o voltaje de carga, que hemos dicho que es la carga del primario, o sea, perdón, del primario, la bobina, perdón. La bobina del primario siempre, ¿sí? En vez de poner la bobina, aquí hay un voltaje de carga, equivalente mecánicamente pues a la fuerza de carga. Ya está, ya tengo mi expresión del primario. Y me dice que está en la malla 1 y la 4. Entonces quiere decir que yo voy a tener un poquito, vamos a hacer esto. Aquí voy a tener dos mallas, ¿verdad? La de 1 y la 4. Entonces, si se entiende, podemos pasar a la siguiente sección. Y ya tenemos que la primera ecuación del primario de la malla 1. Ahora vamos a la malla 4 porque, bueno, aquí estamos mirando que tenemos la velocidad 4. Entonces hay un elemento entre la 1 y la 4 que es un capacitor. Y bueno, aquí ya tenemos la ecuación 0, un capacitor, 1 en C1. Vamos haciendo las partes eléctricas para tener la conciencia tranquila. No hay fuente y es igual a 1 en K1, otra vez 1 en C1, pero ahora integral de I4 menos I1, porque estoy en la corriente 4, más, ahora tengo la masa 1, que es mi L1,
que es la masa 1, por la derivada de la corriente 4, y aquí estoy en la corriente 4, ¿sí? Más R1, que es mi D1,4, entonces ahora será R1 por la I4. Entonces, ahora sí, ya tengo bien definido que tengo 2 mallas, así, 2 mallas para mi primario. Entonces voy armando, ya sé que tengo mi primario del transformador, que evidentemente ya por cuestiones prácticas, sí, aquí tengo mi voltaje de carga, ¿sí? Mi corriente 1, mi corriente 4, y dice que nada más tengo el capacitor C1, que está en la corriente 1, vean aquí, y la carga del primario. Y en la otra ecuación no tengo fuente, me dice que hay un capacitor, que es este mismo, una L1, que es este, y una R1. Ahí está, entonces ya puedo armar mi circuito primario. Ahí está ya. Ya lo armamos. Ya tengo mi primario. Que van a ser prácticamente, como dije, con estas dos ecuaciones. Ahí está ya mi ecuación de primario, mis ecuaciones de primario, mi circuito de primario, mis ecuaciones eléctricas. Hasta aquí la pregunta. Y como dije, esto es toda esta parte de aquí. Nada más. Si la cuestan, vuelvo, y vale la pena siempre insistir, es como si tuviéramos esto así. O sea, aquí tenemos D1, después M1, después el resorte, que es el K1, este es K1, este es M1, este es D1. La ruedita está más para ver que se mueve, y aquí aplicamos la fuerza, ¿verdad? Aquí está, aplicamos la fuerza. Ahí está. Bien, entonces ya quedó claro lo del primario. Ahora vamos a ver lo del secundario. Las ecuaciones del secundario. Tenemos nosotros, y una vez más, insisto, aquí vamos a tener un secundario. Y acá tenemos otro secundario, que va a ser donde va a inducir. Y tenemos para este, tenemos estas dos ecuaciones. Y para este otro, tenemos una sola ecuación, que es esta. Ahí tenemos nosotros las ecuaciones del primario, que ya las tenemos aquí, que son estas, y las dos de secundario. Claro que uno de los secundarios tiene 2 mallas, que están aquí. Si se entiende, podemos pasar directamente a la parte eléctrica y a presentarlos, como dice aquí. Vamos a verlo. Si están, ¿hay explicaciones de la ecuación mecánica o me paso directo a la eléctrica? Bueno. Directo. Directo, eso me gusta, caramba. Bueno, aquí tengo, de uno me dice que son 2 mallas. Ahí está. Y el otro secundario me dice que solo es una malla. Ahí está mi otra malla. Ahí está. Entonces, pues voy dibujando aquí tengo mi primario, ya desde hace rato sabíamos que teníamos el primario. Aquí veo mi secundario 1 y aquí veo mi secundario 2. Ahí está. Entonces, eléctricamente, aquí tenemos un voltaje transmitido 1. ¿Sí? En voltaje, este será N1 y obviamente este será N2. El puntito igual para que la corriente, y bueno, y aquí está. Dice que la fuerza transmitida que estuvo aquí en la velocidad 2, aquí tenemos en la velocidad 2, ¿sí? Está en la velocidad 2, tenemos aquí la corriente 2. Y dice que tiene la fuente, aquí está la fuente de voltaje transmitida 1. Aquí tenemos que en esa tenemos una M2, que es una L2, y tenemos un capacitor K2, no es cierto, C2, ¿verdad?
te dije capacitor. Aquí está C2. Y entonces ya tengo mi corriente, ya lo lleno. Y ahí está ya mi circuito. Con una malla del secundario, del primer secundario. Ahora vamos al secundario, al secundario 2. En el secundario 2 tengo un voltaje transmitido 2. ¿Sí? Tengo la corriente que me dice que es la velocidad o la corriente 3 y la corriente 5. Ahí está. Entonces, en este tenemos que, dice que la fuerza transmitida de este que está acá, que está en la velocidad 3, ¿sí? Aquí está, la fuerza transmitida está D2 entre D2 que está aquí, que es este, aquí, que está entre 3 y 5. Entonces, yo tengo un D2 que es un R2 entre la corriente 3 y la corriente 5. Luego, en la siguiente malla no tengo fuente y dice que tengo R2, que es D2, que está ahora 5 menos 3, y un capacitor que tenemos que es K3, que en este caso será C3. Y ya tenemos nuestro circuito equivalente, ya lo llenamos. Ahí está. Ahí está. Y ya tenemos el circuito equivalente. Si hay alguna duda, algún cuestionamiento, por favor, manifiéstense. O como diríamos en la boda, o callen para siempre. De esto no, pero ¿el balancín puede estar arriba? ¿Qué es eso de arriba, mi amor? O sea, puede venir así, por ejemplo, Claro. si estuviera vertical. ¿Sí? Pues es como en las grúas, o sea, puede estar así o así, o sea, diferente posición. Ok, Sí, sí puede. gracias. ¿Qué, ya lo viste en otro lado? ¿O qué? ¿Viene así o qué? Sí. Bueno, no, pero, Por fin. Por fin. pero ya me lo imaginé y sí, supongo que sí. No, pues sí, exactamente. Yo soy muy imaginativo, igual que tú. Se me puede ocurrir, ¿verdad, Jessy? Sí, demasiado. Bueno, pero si se entiende una, puede entenderse cualquier cosa. O sea, aquí ya te lo acomodé. De esta forma la podemos acomodar así con sus bueno, aquí no, pero sí se puede aquí poner la base y verlo y acostarlo. Es igual, exactamente. Y por Bueno. ejemplo, por ejemplo, en la velocidad 3 que viene aquí, en este mismo ejemplo, si no tuviera la Tierra, ¿Cuál tierra está? ajá, Bueno, referencia. Pues no sé, estaría colgado nada más. Es como si cuelgas pero en el circuito eléctrico, Bueno, un circuito eléctrico no tendría sentido si tampoco tienes referencia o tierra, ¿o sí? O sea, tú tienes que... ¿Se mueve algo pero o con sea, entonces respecto a no se quién? podría, ¿Mandé? No entiendo. pero entonces no se, ¿No sé qué? no, o sea, no se representaría, nada más estaría ahí. No entiendo, pero no entiendo qué es lo que dices, pero a ver, quiero pensar lo siguiente. A ver si es eso. Si esto... Oh, caray, espérenme. Esta parte de aquí no parecería así. Bueno, Moreno. Sí. No tiene sentido. Ah, ok. Si no, pues ¿de dónde lo agarras o de dónde se...? O sea, quedaría colgando ahí, pues sí, nada más sería como una masa ahí, que muy pequeña, porque se supone que no tienen masas, casi son masas despreciables. O sea, no consideramos la masa del resorte, solamente la cumpleancia del mismo, pero no consideramos la masa del resorte. Por eso es que en ocasiones existe una masa aquí, mira, por ejemplo acá, porque se supone que hay resortes que sí pesan, entonces una representación es de su masa y su expresión elástica, que es el resorte. No sé si me expliqué. O sea, tu brazo, a la hora que empuja, sí, aquí hay un equivalente de una masa y un resorte. Y si estuvieras en el agua, tendría una representación de fricción, dado que el agua se resiste más que en el aire, ¿no? O sea, la resistencia que presenta tu brazo en el aire es menor que en el agua. En el agua es mucho mayor la resistencia. No sé si me estoy explicando. sí. Moreno.
¿Sí? ¿Segura? Bueno, entonces aquí ya tenemos el equivalente. Pero ya me tengo. Adelante, adelante. Bueno, ya aquí está completo el sistema y bueno, ya se los envié. Nada más es cuestión, aquí ya lo único que hicimos es explicar lo que ya les había enviado. ¿Algo más? Si no, para retirarnos. No, profe. Bueno, entonces pónganse ejercicios por ahí, búsquenlos y pónganse a trabajar para que lo entiendan bien. Lo practiquen ahí, es práctica, no es tan complicado. Habiendo entendido las primeras, ya las últimas estas ya nada más son las relaciones algebraicas de trigonometría y cosas así, no tan complejas, pero sí suficientemente, pues, entretenidas, diría yo. Bueno, pues si no tenemos algo más, jóvenes, que tengan bonita tarde, pórtense como quieran, pero cuídense, por favor. Buena tarde. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Nos vemos mañana. Buenas tardes, profe. Hasta Nos mañana. vemos, profe. Hasta mañana, hasta mañana.